conocer estos montes o esferas de influencia que nos ubican mucho, ¿sí? Porque hoy vamos a hablar del monte de la familia. Y realmente este es un monte que está asignado para muchos de nosotros. Creo que todos tenemos una asignación. No hay uno que por excepción diga, no, yo no tengo asignación en la familia, porque todos tenemos familia y venimos de una familia. Pero hay ministerios esenciales para la familia. Y qué bueno que nosotros como iglesia podamos comprender esta asignación ministerial. Y también entender muchas cosas que suceden en la familia. De pronto lo que les voy a hablar ya ustedes están familiarizados, ya lo saben o pueden saberlo más que yo. Pero aquí el propósito no es decir yo sé más que ustedes o ustedes saben más, es aprender mutuamente y edificarnos, como dice la palabra, mutuamente. Por tanto, entremos a mirar el monte de la familia. Como ya vemos, Ticor, ¿puedes cambiar la diapositiva, por favor? Pasar a la siguiente. Como este cuadro nos recuerda, nos sirve mucho porque es útil, ¿sí? Para ver los diferentes montes y recordar un poquito lo que hemos visto también ya. ¿La puedes cambiar, Ticor? La siguiente, por favor. Para mirar como el resumen, esto está basado también, este resumen, no fue que lo hice yo y que, uy, ¿cómo sabe el apóstol Francisco? No, esto está basado y tiene una bibliografía también. Obviamente hay cosas que el Señor ha revelado a mi vida, pero está basado en la profecía de los 7 montes que Dios dio al profeta Johnny Enlow. Pero he complementado con otras partes y obviamente con la palabra y lo que Dios ha revelado. Pero este cuadro me parece muy útil porque nos recuerda cuáles son los montes o las esferas de influencia de nuevo, porque sí es necesario recordarlo y repetirlo. Este material ya se lo pasé al hermano Héctor para que lo comparta ya en el grupo. O sea, todo este material, lo que yo voy a decir, parte de lo que voy a decir y la diapositiva obviamente va a llegarles yo creo que esta misma tarde o mañana él lo va a compartir. Pero eso es como para su repaso y estudio. Es importante que ingrese a las clases, los hermanos que están aquí, felicitaciones por estar presencialmente, y los que están virtual, pues también felicitaciones porque entendemos que no para todos. Yo mismo, pues, no puedo estar aquí presencial siempre, pero la virtualidad nos da muchas ventajas. Entonces, aprovechar estos espacios, esto es una bendición. Amén. Entonces, bueno, vamos a mirar que ya vimos el monte de las comunicaciones. ¿Recuerdan? Ya vimos, ya vamos terminando, mejor dicho, pero como dice el apóstol, esto como es cíclico, seguimos. Hoy vamos a ver familia. Creo que no nos alcanza tiempo para ver algo de reino, lo dejaríamos para la próxima ya etapa. Pero vamos a mirar entonces familia. Entonces ya vimos comunicaciones, ¿recuerdan? En donde el enemigo en las comunicaciones, vamos a ir familiarizándonos de nuevo porque ha pasado el tiempo. En cada monte hay un enemigo, hay un principado, hay un ministerio responsable por ese monte o área de influencia, y hay una misión específica para cumplir, y hay una clave en Apocalipsis 5:12 que nos habla de la alabanza, del poder, la sabiduría, la riqueza, la gloria, el honor y la fortaleza. Entonces, quise dejar el tema de familia para hoy, porque hoy correspondería a reino, pero me parece mejor cerrar con reino, porque el reino abarca todo, y eso lo vamos a ver como un compendio de todo lo que hemos visto. Ya vimos también gobierno. Entonces, bueno, en las comunicaciones el enemigo son los eteos, que quiere decir malas noticias, el principado o potestad es Apolión, que quiere decir destrucción, y el ministerio responsable en las comunicaciones es el evangelista, ¿sí? Y la misión que tiene este ministerio es llenar espacios con las buenas nuevas o las buenas noticias. Y su clave en Apocalipsis 5:12, que habla de tuyo es el reino, pues bueno, porque de ti proceden todas estas cosas, Apocalipsis 5:12, aquí la clave para comunicaciones es la alabanza. Y así en gobierno, el enemigo son los jerjeseos. Los jerjeseos quiere decir corrupción. Y el principado en gobierno es Lucifer, que también es el que representa el orgullo y la soberbia. El ministerio responsable en gobierno es el apóstol.
Y la misión, ocupar espacios con siervos del rey, espacios de gobierno con siervos del rey. La clave en Apocalipsis 5:12 es poder. Ya también vimos el monte de la educación, donde el enemigo, esto está todo dado conforme al Deuteronomio 7:1, recuerden, se me ha pasado, Deuteronomio 7:1. En la educación el enemigo es el amorreo, los amorreos, que quiere decir humanismo. Y el principado es Belcebú, que es el que se encarga de las mentiras y el engaño. El ministerio responsable, los maestros, ¿sí? Y la misión, implantar currículos en el temor de Dios, implantar currículos educativos en el temor de Dios. La clave en Apocalipsis 5:12, sabiduría. Ya vimos también economía o finanzas. Y en economía y finanzas el enemigo son los cananeos, que quiere decir avaricia y codicia. Y el principado o potestad es Mamón, el dios de las riquezas o del amor a las riquezas más bien. Y el ministerio responsable en las finanzas o economía son los profetas, que tienen la misión de descubrir, transferir riquezas a la casa de Dios. Esto lo compramos siempre todo bíblicamente, ¿no? En los estudios que ya hemos hecho. La clave en Apocalipsis 5:12 son las riquezas. Tenemos también el monte de la celebración o las artes, que fue el último que vimos, que fue bastante interesante también. Y allí en las artes o celebración o entretenimiento, deportes y todo ello, el enemigo son los hebeos. ¿Qué quiere decir? Falsificadores o falsificación. El principado allí es Jezabel, que trae seducción. El ministerio responsable en las artes son los profetas. Y la misión, profetizar mediante las artes en todas las áreas de las artes. Y la clave en Apocalipsis 5:12 de las artes es la gloria o gloria. Nos corresponde hoy entonces la familia, pero bueno, vamos a mirar religión o reino. Yo lo llamo más reino. En el reino, la religión, porque luego cuando lo veamos vamos a ver qué es la religión y qué es el reino. Pero bueno, por distinguirlo ahorita vamos a decir que el enemigo en la religión son los fereceos, que quiere decir idolatrías múltiples. El principado o la potestad en la religión es la reina del cielo, adoración falsa, que podríamos decir de religiosidad. El ministerio responsable es el Espíritu Santo directamente. Y la misión básica, vidas y ministerios llenos del Espíritu Santo. Esa es misión de la iglesia. Y la clave en Apocalipsis 5:12 para la religión es el honor. Y ahora nos corresponde entonces ver hoy familia. En la familia, como ya lo vamos a ver, el enemigo es los jebuseos, el pueblo enemigo, los jebuseos. Y jebuseos quiere decir rechazo en la familia. Entonces ya empezamos tema. Jebuseos quiere decir rechazo. El principado es Baal, perversión de los roles en la familia. Baal trae perversión en los roles de la familia. Y el ministerio responsable por la familia son los pastores. Y la misión, traer un impacto social, espiritual, para darle prioridad a la familia sana conforme al diseño de Dios, establecida por Dios. Y la clave para familia en Apocalipsis 5:12 es fortaleza. O sea que la familia es la fortaleza del individuo. Listo. Entonces ya con este orden de ideas, si quieres puedes volver a la anterior, Ticor. Vuelve a la anterior, a la primera. Ya para que ellos se concentren ahí. Perfecto. Entonces, hoy en día podemos decir que hay un nivel de infelicidad en las personas.
Existe un nivel. En unos bajo, en otros medio, en otros muy alto. Hay personas que se sienten muy infelices y que no se sienten seguras de sí mismos, a pesar de que ya tengan 50, 60, 70 o hasta 80 o más. Toda la vida cargan con una descompensación espiritual, pero esta descompensación también se traslada a lo físico. Ojo, la descompensación espiritual trae descompensación física y esto debilita el sistema inmunológico. Eso está comprobado científicamente y nosotros mismos lo hemos visto. Cuando usted se siente infeliz, triste, apocado, inseguro, temeroso, su sistema inmunológico se debilita. Por eso en la reciente pasada pandemia, mucha gente que se dejó infundir temor, porque acuérdense que hemos hablado que las noticias traen temor, que se dejó llenar de temor, se le bajaron las defensas, se enfermó y se murió. Pero muchos que creyeron y aún estando enfermos y llenos de valor, Dios los sacó adelante. Y muchos que gracias a Dios permanecimos como estables, Dios nos guardó. Y algunos ni necesidad de vacunarnos tuvimos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y al no tener esa vacuna, pues creamos defensas. Pero muchos se vacunaron y les pasó lo contrario. Bueno, hasta ahí voy. Entonces, el sistema inmunológico afectado hace que aparezcan ciertos tipos de enfermedades. Y se ha comprobado que la causa número de los traumas emocionales vienen por los cimientos de una familia disfuncional. Por eso este monte es muy clave, mis amados. Porque mucha gente tiene inseguridades, traumas emocionales, a causa de cómo fue formado en su familia. Le faltó fortaleza en muchas áreas. Por eso la familia se denomina en Apocalipsis la fortaleza. A este monte también se le podría dar un nombre, el monte de la justicia social. ¿Por qué el monte de la justicia social? Porque la mayor injusticia social a la que nos enfrentamos nosotros actualmente es que los corazones de los padres no están vueltos hacia los de sus hijos y los corazones de los hijos no están vueltos hacia los de sus padres. Por eso dice la palabra que el Señor hará que el espíritu de Elías haga volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Porque es que mire, las demás injusticias que se presentan en la vida, lo vamos a comprobar, vienen de esta injusticia central en la familia. Muchos cometen injusticia porque con él cometieron. Muchos no son buenos padres porque con él no lo fueron. Entonces se repite, por eso el Hijo de Dios tiene que entrar, convertirse y arrepentirse de verdad para cambiar ese sistema y romper esa maldición. Entonces las Escrituras nos hablan claramente en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, no vamos a ir allá todavía, pero dice que en los postreros días, ¿sí? Habrá hijos con unas ciertas características, ¿sí? Pero eso no es culpa de los padres, tampoco. El enemigo ha querido hacer que los padres nos sintamos culpables porque los hijos son rebeldes. Y entonces se culpa, uy, mi hijo tal cosa, mi hija tal otra, esto es por mi culpa, porque yo le dije, porque yo le hice, porque sí es cierto, muchas veces incidimos, pero deja de sentirte culpable y empieza a traer soluciones, porque Dios ya te perdonó de cualquier error, equivocación, porque a veces buscamos culpas y los padres viven frustrados y los hijos también frustrados y todos acabados. Y el enemigo feliz, pero Dios nos libró. Entonces, mis amados, también es que algo malvado, demoníaco, se ha liberado a cargo de los jebuseos, que son los enemigos, que quiere decir rechazo, recuerden, y a cargo de Baal, que quiere decir perversión de los roles en la familia.
Entonces algo malvado se ha liberado en los hijos y aún en los padres para que estén en contra unos de los otros. Si quiere alguno hacerme el favor y buscar allí, 2 Timoteo 3, 1 al 4, y lo podemos leer para entrar en el contexto. 2 Timoteo 3, del 1 al 4. Lo podemos ir mirando. Bueno, ¿vamos bien? Entonces vamos a mirar mientras ustedes buscan ahí qué nos dice el diccionario acerca de una definición como la palabra familia. Cuando tú buscas en el diccionario, lo primero que encuentras, tú entras a Google o entras a un diccionario y miras familia, te va a salir algo como grupo compuesto por padres y por hijos y demás miembros de la familia. Pero primero que habla es padres e hijos. Entonces esto nos da a entender que la familia está compuesta por los padres y por los hijos, y de ahí pues todo lo que es los demás, pero esa es la base. Pero también la familia en algunas definiciones dice institución creada por Dios, en muy pocas, pero sí algunas declaran que la familia es una institución creada por Dios. Entonces, amados, la familia ha sido creada por Dios. Amén. ¿Ya tiene alguno la cita? Si la tienen, y si no, ahora más adelante la vamos a citar. Vamos a leerla. Cuando la tengan, levanto la mano. 2 Timoteo 3, 1 al 4. Ok. Me permite, hermana, yo la leo para poder, porque es que si no, ¿qué pasa cuando los hermanos que están ahí en esta no lo van a escuchar? Entonces dice, gracias hermana, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Bueno, sigue diciendo, gracias mi hermana. Era para que también su merced se estirara un poquito. Gracias mi hermana. Entonces, es que yo le iba a decir a ella que leyera, pero me acordé que como yo he estado también allá en las transmisiones, cuando hablan acá uno queda. Entonces, mire que estas características que él dice, no es el ser humano que las ha traído, de pronto las ha albergado, pero es el demonio mismo que las trae a través de, en este caso, a través de Baal. Es tremendo. La familia y establece la familia funcional, se debe establecer en los valores morales y los principios. Baal, sí señora, Baal quiere decir perversión, o más que quiere decir, ¿qué labor hace? Perversión de los roles en la familia. Perversión de los roles en la familia, o sea, de las asignaciones del padre, de la mamá, de los hijos. Entonces la familia y la moralidad van juntas, porque en la familia se adquieren los valores morales y los principios, ¿cierto? Pero también en la familia se pueden distorsionar. En familias disfuncionales escasean los valores. Entonces el hijo ve que el padre roba, adultera, fornica, es mentiroso, es vulgar. ¿Qué valores puede tener? Antes en él va a ser más fuerte. Hay casos excepcionales, yo conozco, de padres que han sido tremendos y los muchachos, los hijos, no son así, toman una determinación de no ser así y salen mejorados, sale la versión mejorada. Y a veces por sus propios méritos, pero generalmente es el Señor quien cambia eso.
Entonces, cuando el orden familiar se desintegra, porque la familia es la fortaleza y la base de la sociedad, también se desintegra el orden social. Si no hay valores en la familia, pues no habrá valores en la sociedad. Las enfermedades, las disfunciones sociales, las enfermedades físicas aún, como ya dijimos, se debilita el sistema inmunológico. Las disfunciones sociales, o sea, los desadaptados sociales, digámoslo así, coinciden con la desintegración de la unidad familiar, cuando se desintegra la familia. Entonces, por eso el enemigo está buscando cómo desbaratar la familia, distorsionarla y dañar el diseño original de la familia, y por eso ahorita hay familias diversas, que son familias raras, antidiseño, porque la familia está compuesta por hombre, mujer e hijos, y ya. Qué pena con los que tengan la idea contraria, pero la Biblia, yo me baso en lo que la palabra dice, usted también, ¿cierto? Entonces, hay unas estadísticas que hablan sobre la criminalidad y los delitos que indican que los hogares desintegrados influyen de manera muy, muy grande en las personas que pierden el control de su vida. Y eso nosotros lo sabemos, esto no es nuevo, no es sino ver las noticias y ver lo que pasa alrededor, cerca a nosotros. Entonces, los hogares desintegrados contribuyen a que haya drogadictos, a que haya personas promiscuas sexualmente, lo que vemos hoy en día, toda esa promiscuidad y pecado sexual, y la incapacidad de la persona de ser productivo, la incapacidad de asegurar empleos bien remunerados. Ahorita hay generaciones que son los nini, es que dicen, que ni estudian ni trabajan, que no están seguros de sí mismos, ¿sí? La madre. Y que no, realmente uno dice, pero ¿qué proyecto de vida tiene esta persona? Si sus influencias son los influencers, no todos los influencers son, yo soy un influencer, pero la mayoría de personas la pasan viendo una cantidad de cosas en los redes que pueden tener en su corazón, en su cabeza. Entonces, todo esto lleva a personas que están inseguras e incapacitados para conseguir un buen empleo, por ejemplo. No se siente seguro. Y si se siente seguro, le da pereza. Y si se puede salir una buena oportunidad, dice, no, más adelante yo no estoy para eso. Y uno dice, pero, a ver, pues todo va muy basado en la familia, en la fortaleza y seguridad que imprimamos en los hijos, aún siendo ya grandes. Porque usted puede decir, no, pues la gente dice, los primeros 5 años de los niños son vitales. Sí, eso es verdad. Pero de pronto nosotros no teníamos entonces la preparación ni la experiencia. A nosotros no nos enseñaron a ser padres. ¿Sí? Yo fui padre a los 20 años. Todavía me estaban criando y yo ya era papá. Y hoy en día, es más, ¿no? Yo veo niños de 12, 13, 14, 15, ya siendo papás. Entonces, pero se aprende con el proceso. Entonces no quiere decir que usted en sus 5 años a su hijo no le sembró. Usted dice, no, ya no, que ya se pasaron los 5 años, ya no puedo hacer nada. No. Mientras los hijos estén con uno, y aún no estando con uno, mientras uno esté presente, uno siempre será un factor de fortaleza, tanto papá como mamá, para sus hijos. Porque yo he visto hijos de 60 años diciendo, necesito hablar con mi papá, que tiene 80, que tiene 90. He visto hijos de 50 años diciendo, mi papá tenía razón, yo le llevaba la contraria, pero ahora que he vivido me doy cuenta que mis papás tenían razón. Y uno mismo lo dice, ¿sí o no? Uno se acuerda toda la cantaleta que la mamá le daba. Pero después dice, oiga, gracias que tuve quien me aconsejara. Yo a la hora que venía en camino con alguien, que tuve que llamarlo para darle un consejo, y eso le decía, hijo, mira, yo te lo digo como pastor y como papá, porque el muchacho prácticamente no tiene papá. Entonces, ¿qué necesita de ese muchacho? Un buen consejo. Pero a veces uno se acerca a la persona y lo toma mal. Entonces le decía, no lo tome a mal, se lo estáis dando con todo el amor y la autoridad también. Pero yo le doy gracias a Dios que algún día
mi papá me aconsejó, un primo me aconsejó, un tío me aconsejó, bien. Y esos consejos que entonces yo decía, ¿sí? Ahora digo gracias, porque ahí viene la fortaleza. Los consejos de la mamá, aprovechémoslos, valoremos eso. Entonces, por eso, por no haber fortaleza y no haber una base social que es la familia firme, muchos están hoy en prisión. Por ahí veía ayer un póster que me gustó en Facebook y decía ahí el niño así en el rincón agachadito, y decía algo como, mejor 10 minutos contra la pared que 10 años de cárcel. Pero como ahora no se puede ni eso, porque precisamente se busca distorsionar la familia. La autoridad se le está quitando a los padres, la autonomía que tienen también como padres, y entonces ya se mete en otras áreas que ya hemos hablado, por ejemplo de la educación, y es hablando del desarrollo de la libre personalidad, que no es sino una alcahuetería para el pecado. Eso no quiere decir que la persona no tenga autonomía o derecho a tomar sus decisiones, pero tiene que ser formado en fortaleza. Y el mismo Dios es nuestro Padre y nos aconseja a través de la palabra. Pasemos a la siguiente. Hermano Héctor, por favor. Entonces, la otra que no la del cuadro, sino la siguiente. Esa, perfecto. Entonces vamos a mirar un poquito acerca del enemigo en este monte, que como ya dijimos son los jebuseos, ¿sí? Y ahí dicen unos guardianes de Jerusalén. Se cree que esos jebuseos eran un pueblo que estaban acechando a todo momento a Jerusalén para invadirlo. Y asimismo, podríamos decir jebuseos, guardianes de la familia. Este espíritu o enemigo está mirando cómo acechar la familia para distorsionar los roles y distorsionarla. Como ya dijimos, quiere decir rechazo. Quiere decir pisado, pisoteado o aplastado. Rechazo. Y la ubicación de ellos estaba muy cerca, eran obviamente naciones vecinas de Israel. Los jebuseos significan entonces, como dijimos ya, que toma ese trabajo, digámoslo así, de pervertir los roles en la familia, ¿cierto? Pero también significa pisoteado o rechazado, aplastado. Fíjense en algo, hermano. A usted en su familia lo pueden aplastar. Si no son sus padres, sus hermanos o algún familiar. Por una palabra, por un hecho, por un señalamiento. Y cuando la persona busca en su familia abrigo, siente rechazo. Y por eso muchos muchachos están en la calle, en las drogas y en otras cosas, porque lo que han sentido es rechazo mientras salen a la calle y los amigos del mal sí lo abrazan. Y aún en la familia de la iglesia también hay rechazo. Por eso, hermanos amados, yo sé que a la iglesia no llegan todos perfectos porque ni nosotros somos perfectos. Si usted quiere una iglesia donde todos sean perfectos, entonces espérese a ver si en el cielo, pero si usted no se congrega no va a estar en esa iglesia. Porque así es, el Señor nos pone hierro con hierro que se aguza. Y puede que la iglesia llegue, ni más si usted es pastor, ya lo sabe. Entonces no espere que le llegue toda la gente ideal. Yo tengo un amigo muy querido que me dice, yo tengo un llamado, soy el pastor de las ovejas negras. ¿Y tú sabes quién es? Y él se siente feliz, dice, a mí me gustan las ovejas negras. Porque me imagino que después las ve blancas. Entonces, amados, la iglesia misma es una familia donde deben sentir abrazo a la persona y no rechazo. Pero resulta que hoy como familia de Dios, yo he escuchado tristemente gente que dice,
Si esa persona va, yo no vuelvo a la iglesia. Si ese va a llegar allá, yo no llego. Eso duele. Si duele en mi corazón de pastor, pues nos duele a nosotros. ¿Cómo le dolerá a Dios? Alguien puede haber cometido una falta contra ti, pero tú no estás para rechazarlo, sino para enseñarlo, restaurarlo, darle el consejo, llamarle la atención si es el caso, ¿sí? Como yo lo decía ahorita en el ejemplo, pero con amor. El amor no quita autoridad, el amor da autoridad. Y a veces pensamos que la autoridad es hablarle a la persona durísimo y regañarlo y gritarlo, y eso es rechazo. Y a veces con nuestras palabras, en vez de edificar a alguien, lo pisoteamos. Ah, porque me miró, porque me dijo, porque hizo, porque me pisó, porque me cae gordo, porque me cae gorda, porque se pinta el pelo no sé cómo, porque se pone el arete en la nariz, porque se puso un tatuaje en el brazo, y eso es, uy, yo lo rechazo. Usted no tiene que rechazar a la persona. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, ya lo sabemos. Entonces la iglesia se constituye en una fuente de rechazo. O la familia, ¿no? Sí, la hermana hace una pregunta muy importante. Hay casos en que uno le dice a las personas, y la Biblia lo establece así, si uno le da un consejo a alguien, le dice, mire, cambie en este sentido, en este, lo puede hacer primero de manera personal, ¿sí? Pero la persona no hizo caso y sigue haciendo lo contrario. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Acá el maestro me acordará la cita bíblica porque yo no me acuerdo bien dónde está, de lo que estoy diciendo. Cuando alguien comete falta, primero lo llamamos en privado. Pero si no reconoce esa falta y sigue en la misma, entonces, ¿cómo hacemos? Lo llamamos con los ancianos de la iglesia, ¿cierto? Pero si siguen lo mismo que hacemos, lo llamamos en la asamblea general. Y si siguen lo mismo que hacemos, apóstol, lo tratamos como un gentil o publicano. En- no. Si no se está congregando, trátalo como gentil y publicano y expúlsalo de tu vida. Sí, realmente hay gente que dice, esos son los tóxicos. Hoy en día habla. Pero sí, o sea, honestamente uno tiene que evaluar. Mire, ma, yo como tal, perdóname que hable de mí, pero es como ejemplos vividos. Mi forma de ser que Dios me dio, porque es la que Dios me dio, antes tenía otra que era mía, pero la que Dios me dio ahora, yo diría que está llena de paciencia y de amor, pero es que adquirir paciencia, cuando tú le dices a Dios, dame paciencia, el Señor te manda todos los aguijones y las limas posibles, y por eso tú te sientes limado, porque Dios te está estructurando, te está levantando de nivel. Ah, bueno, ¿quieres paciencia? Pues la paciencia tiene que ser probada como el oro. Entonces te mete en hornos, te pone personas que, uy, pero poco a poco vas aprendiendo. Y en el camino verás que hay quienes aceptan el consejo y tú les das oportunidades, pero también verás lo que dice la hermana. Hay gente que, entonces yo soy de ese perfil. Yo espero y espero y espero, pero cuando ya Dios me dice no más, yo digo no más y se acabó. Y yo espero y espero y espero años puede ser, pero ya tengo algo que ya sé que ya la persona puede que vaya a otro lugar y que allá lo cambian. De pronto no estaba asignado para mí. Mi esposa tiene una enseñanza que dice sobre las iglesias, los diferentes tipos de iglesias. Dice que es como un campo de siembra que el pastor está sembrando, está cultivando, pero que a veces hay campos que son para naranjas, no para aguacates. Entonces que los aguacates se pueden ir para otro lado. Porque allá van a prosperar y a crecer. Más o menos es algo así que dice mi amada. Eh, sí, exacto. Es más o menos eso. Asignación. Todo tiene asignación.
Hasta las personas tienen asignación. Obviamente yo le puedo hablar a todos, puedo orar por todos, pero hay asignación, hay personas asignadas. Por eso hay personas que son asignadas a Filipos. Hay personas asignadas a Ciudad de la Verdad y así. Y usted no se va a amargar la vida porque se le fue para allá o porque se le vino, digo, que no, ni se va a poner a pelear con otro pastor porque es que se me fue, se me llevó las ovejas. ¿Cuál? Las ovejas son del Señor, ¿cuál se les llevaron? Usted tiene que bendecir a todos. ¿Se fueron? Bueno, que les vaya muy bien y que allá puedan avanzar. Lo importante es que estén. Hemos con mi esposa enviado a mucha gente a muchos lugares. El grupo que nosotros tenemos realmente no es tan grande, de número. En espíritu sí son muy grandes. Pero hemos enviado a mucha gente y nos vemos felices, nos sentimos felices cuando vemos que las personas, aún en otros ministerios, están logrando su propósito, están avanzando. O aún se han formado como pastores y tienen su ministerio y van avanzando. El propósito de la familia es preparar también. El padre se constituye como en un apóstol que equipa y envía. O sea, el hombre tiene una misión apostólica en la familia también. Por eso la iglesia, la familia de Dios, está muy relacionada con la familia nuestra. Porque lo que te faltó en tu familia natural, Dios te lo puede suplir con tu familia espiritual. Ese es el propósito de la iglesia, restauración. No acabar con la persona que llega mal y fuera de eso la sacan más mal. Porque hemos tenido que atender casos de gente frustrada más en la iglesia que en lo que le hicieron en el mundo. Y a Dios le duele el corazón. Entonces, mire, la bendición y la clave está en la familia. Y obviamente también en la familia de Dios. Por eso la palabra nos habla, el apóstol Pablo, todo un capítulo del amor. 1 Corintios 13, ustedes ya lo conocen. Esa clase de amor que nos habla la palabra actúa como una, por decir algo, fortaleza. Sí, 1 Corintios 13, que es la esencia del amor. Y ese amor que es sufrido, es benigno, que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, actúa como una fortaleza para los matrimonios, para las parejas, para los hijos, para la familia. Entonces una persona, por decir algo, puede pasarse toda su vida, que las hay, ¿no? De médico en médico, como la mujer que sufría de flujo de sangre que relata los evangelios. Puede pasarse toda la vida en terapias, en tratamientos médicos y no recuperarse de sus enfermedades físicas o psicológicas o psíquicas. ¿Y por qué? Por rechazo. Porque aún va al médico y siente que el médico la rechazó. Porque aún pidiendo la cita médica, si la atienden mal, se dice no vuelvo por acá, no vuelvo al médico, no, esto no. Si llega a la iglesia y no la sentaron o no le dijeron o no lo atendieron, no, eso ya no, tiene rechazo. Entonces la persona cuando tiene rechazo, rechaza. Por eso hay que saber tratar personas con rechazos. Y nosotros tenemos la sabiduría de Dios para hacerlo. Entonces la persona le puede pasar de médico en médico, pero si no está el Señor presente ahí, así se pasará y así se morirá. Y así hasta se condenará. Por eso nosotros tenemos la oportunidad de dar al verdadero Cristo a conocer. No es hablar de Cristo, es actuar como Cristo. Porque hablar ya muchos hablan, pero actuar muy pocos. Entonces, cuando un niño es pequeñito, o cuando nosotros éramos pequeñitos, muchos de los papás, pues por costumbre, por tradición, por cosas, decía, no vaya para allá porque el coco sale y se lo come. Y uno pues se creía eso. Y hasta se imaginaba, yo me acuerdo que decía, ¿cómo será el coco? ¿Será un coco o será, qué será? ¿Sí? Uno en su mente de niño, ¿cierto? Y cuando mi mamá decía el coco, yo me imaginaba un coco grandote con una boca que salía y se lo comía uno. Esa es la cabeza de un niño. Y luego uno va creciendo y ve que no. Pero mucha gente puede creer mentiras que le infundieron en la familia. No el coco, sino otras cosas. Usted no es capaz. Usted sí es inútil. Usted es un bueno para nada.
O más tremendo, la hora en que lo tuve. Yo hubiera sabido lo aborto. Mejor que usted no hubiera nacido. ¿Por qué me tocó ser su papá? ¿Por qué me tocó ser su mamá? Un muchacho me decía que tanta lucha con su papá. Y el muchacho hizo un esfuerzo, compró una moto. Llegó con la moto y el papá le dijo, yo lo voy a ver cómo se va a matar en esa moto. Por Dios. Y él con lágrimas en los ojos me decía, yo esperando que mi papá me dijera, lo felicito, buen logro. Y él le dice, es eso, cargados de pecados, de rechazos, pues también traerán rechazo. Por eso hay que romper la maldición y solamente es en Cristo. El comparar a los hijos, cuando un padre compara a un hijo con otro, es que usted, en cambio, mire su hermano cómo es. Usted sí es mal estudiante, mire su hermano. Mire, mención de honor cada mes. ¿Y usted? Eso es peor, lo hunde más. Frustra a la persona y la aplasta. Por eso, jebuseo quiere decir aplastado, pisoteado y rechazo. Porque cuando tú te dejas usar por el demonio de esa manera, jebuseo está reinando sobre ti. Entonces tú dices, eres un jebuseo, no eres un israelita. Estás haciendo conforme a las costumbres de las naciones a las cuales Dios envió que conquistaras, y Dios advirtió, no hagas como las naciones que vas a ir a conquistar. Entonces uno dice, los israelitas se equivocaron, eran malos. No, nosotros también, porque muchas veces podemos ser jebuseos. Entonces, cuando hay un rechazo de esta manera, usted le dice, comparándolo con el otro hijo, cuando usted tenga que decirle algo a su hijo, dígaselo, pero no lo compare. Mire, hermanos, lo que yo estoy hablando lo de la experiencia. Dígame, hermano. ¿Claro? Correcto, mi hermana. La hermana dice que aún en la iglesia pasan este tipo de cosas, las comparaciones y aún la gente con traumas. Por eso digo, en la iglesia es importante traer la fortaleza también, porque nosotros todos somos la familia de Dios. Puede que no nos unen lazos de sangre física, pero nos une la sangre de Cristo. Por eso usted, mi hermana, mi hermano, ¿sí? Y yo, bueno, aquí un paréntesis. Yo he visto ministros que a mí me ha pasado, hermano, no, yo soy apóstol. O sea, usted no es hermano. O sea, prima más el título que su condición de hijo, porque es que tú eres mi hermano. Entonces no tiene nada más. A mí me dicen hermano y yo no así a mí me agrada. ¿Qué tal? No, ¿cómo así que este hermano ¿sí? Porque hay gente que le dicen, ay hermano, ay perdón pastor. No, yo también soy hermano, ¿cuál perdón? No, si tú lo dices en buen sentido. Ahora, también uno percibe cuando le dicen hermano, para desconocerle su llamado. Entonces ahí sí también toca decirle, un momento, porque tú tienes que defender tu asignación y creerla. Tampoco te van a coger precisamente a quitarte seguridad. Entonces, cuando viene esta situación, el jebuseo toma ventaja cuando hay comparaciones y le empieza a decir al niño, porque el demonio habla así, creyendo que son los pensamientos de la persona, ¿no? Mire, sus padres no lo quieren. El diablo se lo dirá. Y hay otras personas que también se encargará de decirles. Hay gente que es mala.
se dejan usar. Y le dice, eso su mamá no lo quiere. ¿Sí? Eso su papá no lo quiere, si no, no, tal cosa. Si su papá lo quisiera, es lo peor que se puede. Una mamá que le diga a los hijos, es que su papá no los quiere, no, tiene que arrepentirse y reconstruir eso. O a veces, imagínense que uno le diga a su papá no lo quiere. Terrible. Pero uno en Cristo supera todo eso, pero hay gente que no le queda tan fácil. Entonces lo que dice la hermana, por eso la iglesia tiene que llegar para ser uno fortaleza para las personas. Y la familia misma. Cuando hay una familia bien constituida, conforme al orden y el diseño divino de Dios, esa familia se constituye en ejemplo para la sociedad. Así no vengan a la iglesia. Pero tú serás luz en medio de las tinieblas con tu esposa y con tus hijos. Y la gente, el conjunto donde vivas, los vecinos, no sé, la casa. Oiga, pero ustedes son diferentes. Esta familia es diferente. ¿Qué pasa? ¿Por qué tal cosa? Entonces tiene usted una oportunidad para evangelizar. Pero también cuando muchas veces llegan, oiga, ¿ustedes no es que son cristianos? Entonces, uy, ¿cómo así? Algo está pasando. Entonces el Jebuseo tratará de aprovechar cualquier apertura para generar rechazo. Cualquier puertica, grieta que se abra, entra para generar rechazo. Entonces si se siembra rechazo, entonces la otra persona comenzará a rechazar a la que piensa que le ha rechazado, aunque no la haya rechazado, se imagina, y todo es rechazo para esa persona. ¿Por qué? Porque está tratando de protegerse. Es un instinto de protección. Entonces todo es rechazo, cualquier palabra que le digan, cualquier mirada, cualquier cosita, aún hasta usted inconsciente, de pronto hay gente que se hace unas películas tremendas, rechazo. Y si usted sufre ese rechazo, entonces póngase delante de Dios y dígale que lo sane y que usted empiece a discernir, porque es una protección que usted trae. Si el esposo abandona a la esposa, en caso de un abandono, el rechazo viene inmediatamente, no solo a la mujer, sino a los hijos, porque ellos también van a absorber ese abandono y creerán que es personal. Por ahí hay un dicho que a mí no me gusta, pero muchos dicen, cuando se van a despedir, dicen, bueno, como dijo mi papá, los abandono. ¿Sí ha oído eso? Y a mí me suena eso como, ¿sí o no? Pero es un abandono provoca rechazo, ausencia de paternidad, de maternidad, orfandad, es lo que habita hoy en muchas personas. La iglesia, la familia de Dios también tiene que constituirse en un campo de paternidad. El pastor, el apóstol debe tener paternidad, el ministro tiene que tener paternidad, así sea un maestro. Pero no es que yo soy maestro, como yo no soy pastor, ¿qué paternidad ni qué nada? No, todos tenemos que tener impresa la paternidad porque todos somos hijos de nuestro Padre Dios. ¿Ven? Entonces, así mismo, en ese orden de ideas, esos son efectos para el rechazo. El rechazo se ve en las predicaciones, sí. Yo no puedo usar la palabra para... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, lo cierra. Johanna Marcela, sea tan amable de cerrar el micrófono. Entonces, esto lo hago para romper el hielo. La hermana de ríe. Entonces, amados, ese abandono y traen una experiencia terrible y una afectación psicológica, psíquica, espiritual, mental y aún física. Entonces, cuando viene el divorcio, aún los hijos empiezan a buscar causas y pueden llegar a decir, el enemigo viene y les dice, sus papás se divorciaron por su culpa. Mentiras del diablo, obviamente. Pero los hijos pueden sentirse culpables por el divorcio. Y lo absorben y lo toman como un rechazo personal. Por eso hijos de padres divorciados necesitan mucha atención. Mientras, obviamente, también se dejen atender.
Sigamos a la siguiente imagen, por favor. Vamos a hablar un poquito de quién es el rey de los jebuseos. Este principado que está en la cima del monte de la familia se llama, entonces, como dijimos, Baal. Y ahí tenemos la imagen que nos ilustra a Baal. Esa es la imagen que se construyeron para adorar a Baal, y aún les cuento que Israel mismo en muchas ocasiones lo adoró. Baal y Jezabel son muy similares, por eso ahí está Baal y está ese principado de Jezabel. Pero Baal abarca mucho más que Jezabel, porque Jezabel le sirve a Baal. Acuérdese que Jezabel le servía a Baal y tenía a los profetas de Baal, contra los que el profeta Elías se enfrentó. Por eso se necesitan Elías en este tiempo, para derribar a Baal y a sus profetas, y a Jezabel sacarla de la familia y de la iglesia. Entonces, las naciones que rodeaban a Israel tenían varias versiones o formas de Baal, donde constantemente le engañaban al pueblo de Dios. Baal como tal también significa maestro, amo y señor. Mire eso, maestro, amo y señor. Baal, con doble A, B larga, doble A y L. Maestro, amo y señor. Él era el dios de la fertilidad, según esas naciones impías, pero también era el dios del sol, y era el... Buenos días. Baal significa maestro, amo, señor. Esas tres. Era el dios de la fertilidad, era el dios del sol, era el dios de la provisión, el dios de la fertilidad. Tranquilos que este material se les va a compartir. El dios del sol y el dios de la provisión. Miren las diferentes facetas, de acuerdo a las naciones. El dios de la lluvia, y veía básicamente por todo. Era un demonio, Dios con minúscula, muy importante para estas naciones. Y cuando lo trasladamos a nuestra cultura, podemos encontrar que los indígenas también tenían dios de fertilidad, o sea, era el mismo Baal. Adoraban al sol, o sea que estaban adorando a Baal, ¿sí? En su cultura y en su contexto, a la provisión, a la lluvia, a todo lo que veían, ¿cierto? A lo creado. El culto de la oración de Baal, también dentro de su culto o sus tradiciones, incluía promiscuidad sexual, prostitución, rameras y rameros. Era muy notable la prostitución masculina, que hoy en día es muy notable. Todo eso está manejado por Baal. Este hilo al que les estoy llevando tiene que ponerle atención porque hay claves ahí. Entonces, hay un dios que es el Moloch, que está muy conectado con Baal, perdón. Por eso, en Jeremías 3:23, en Jeremías 32:3, Jeremías 32:3 como al 5, pero bueno, más o menos ahí está diciendo algo, o más o menos nos dice, y edificaron lugares altos a Baal, ¿sí? Los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch. ¿Qué hacían? Pasaban por el fuego de sus hijos. Entonces, muchos ya sabemos que era pasar por el fuego, ¿cierto? Seamos más específicos.
Ahí está la imagen. ¿Qué está haciendo ese hombre o ese rey? Es un gobernante. Vean lo que es el rey de esta nación. Puede ser un israelita mismo. Y está entregando ese bebé a esa imagen que está así. Lo ponían ahí en esas manos, lo entregaban, hacían su rezo, lo soltaban en un horno de fuego ardiendo, vivo. Colocaban a los niños en los brazos rojos y ardientes que se calentaba por el fuego, y también los veían cómo se quemaban sus niños vivos hasta morir. Imagínense hasta dónde el demonio lleva a la gente. Terrible. Pero hoy en día muchos adoran a Baal y sacrifican sus hijos a Baal cuando van hacia el aborto. Y todos esos que están defendiendo el aborto son adoradores de Baal influenciados por él. Por eso nosotros somos pro vida. Porque somos los Elías de este tiempo que traemos vida y defendemos la vida. Y a mí no me avergüenza ni me acobarda decir soy pro vida. Porque no podemos estar de acuerdo que los gobiernos aprueben estas leyes satánicas y perversas. Entonces la adoración a Baal en nuestras naciones hoy en día, decíamos en esa época, ¿cuántos niños entregaban? Muchos, pero hoy en día con el aborto, muchos de esos niños son sacrificados a Baal. Obviamente, el pecado es sobre los padres, porque los niños, Dios los toma, porque son inocentes. Pero el padre llevará ese pecado. Por eso, quienes practican abortos o los hacen o están de acuerdo, generalmente es gente que tiene rechazo. Toda gente que sale a defender los abortos y que es mi cuerpo y es mi decisión, todas las cosas locas que no son verdad. Porque ni es su cuerpo ni es su decisión, porque hay otro cuerpo dentro de su cuerpo. Entonces, hay un rechazo allí. De un padre hacia un hijo, ¿sí? Que rechaza, pero también de hijos que se han sentido rechazados. Muchos hijos los padres intentaron abortar, y puede que los hijos ni sepan, pero eso espiritualmente es de generar rechazo. Por eso usted ora y dice: Señor, si en mí hubo algún rechazo, no me ponga a escarbar, ni se ponga a hacer regresiones, ni nada de esas cosas. Simplemente usted ora al Señor y le dice: quita de mí todo aquello que haya implicado rechazo. Ustedes conocen, con el permiso de mi esposa amada que está ahí conectada, la mayoría de ustedes ya conocen el testimonio de mi esposa. Fue abandonada en una caja de cartón en un basurero por su propia mamá. No sabe quién es su mamá, obviamente menos su papá. Pues imagínense ese tipo de rechazo. Y de ahí rechazo tras rechazo. Hoy en día es una mujer de Dios que ha superado muchísimas cosas y que es una experta en superar rechazos. Y se hizo una experta en ayudar a otros a superar el rechazo. Porque esa es una vida reconstruida, restituida y restaurada por Dios. Entonces, otra manifestación de rechazo es la homosexualidad, que abunda hoy en día, ¿no? Que siempre ha estado, pero ahorita es mucho más aumentada y más abierta y descarada. Y tenemos que aceptarla además de eso. Entonces, la homosexualidad es una manifestación de adoración a Baal. Porque hablamos de prostitución, ¿cierto? Tanto masculina como femenina. Y hay homosexuales, pero también hay lesbianas, y hay bisexuales, y todas esas desbaratas. Entonces, era esa depravación sexual, prostitución y demás, era parte primordial de las ceremonias de adoración a Baal. Y siguen siéndolo. El rechazo a nuestro impulso sexual natural es la homosexualidad. Es una persona que se inclina por otra forma diferente a la que Dios le dio originalmente. Es un rechazo a su diseño original de Dios y a su parte natural. El rechazo no es necesariamente algo consciente. La persona no es consciente de decir: yo voy a rechazar esto porque no. Lo está haciendo aún inconsciente, pero rechaza.
es el fruto del rechazo de alguien que sembró ese rechazo porque lo hirió, porque lo abusó. Por ejemplo, la mayoría de las personas que viven en la pornografía y este tipo de degradaciones, estrellas pornográficas, bailarines de clubes nocturnos o de nudismo, son personas en el general que de alguna manera han sufrido un abuso sexual de algún tipo. Y generalmente es por parte de un familiar cercano, los abusos, ¿no? Cuando eran inocentes, cuando eran pequeños, y quedó esa marca. Eso es verdad. Para un gran porcentaje de personas homosexuales. Es algo trágico para ellos. Y no podemos rechazarlos, porque son personas rechazadas. Tenemos que amarlos y que cambien, que se arrepientan. Con amor, con autoridad. Entonces, de ninguna manera, estas situaciones que vivieron, que porque fue abusado, que porque esto entonces es así, no, eso no justifica que se acepten válidas sus desviaciones y perversiones. Eso es muy diferente. Pero la gente hoy en día dice, es que los cristianos son homofóbicos. Y lo llaman homofóbicos. Y los primeros son ellos porque rechazan su condición de hombre, su condición original. Entonces va a venir un tiempo, mis amados, ¿sí?, en que Dios va a comenzar a liberar. Ojo en esto, no se me distraigan allá, que les voy a soltar algo. Va a venir un tiempo que ya está aquí, mejor dicho, en que Dios comienza a liberar un nuevo nivel de poder de sanidad y restauración en la iglesia, por medio de nosotros, su pueblo, a niveles sumamente profundos, porque el mal aumentará, pero donde aumenta el pecado, sobreabunda la gracia. Y nosotros somos la gracia de Dios. Entonces viene un tiempo, amén a eso, viene un tiempo en que la iglesia misma va a despertar mucho más y va a entender a todas estas personas, para que la mayoría de las personas con impulsos sexuales o desviados o homosexuales y todo lo demás, muchas de esas personas sufren, todas esas personas sufren. Lo que pasa es que viven una vida de apariencias y de cosas, pero muchos han llorado y le han suplicado a Dios, muchos de ellos, que les quite esos sentimientos. Desprenderse de una homosexualidad, de una perversión sexual, no es fácil. Es una lucha tremenda. Por eso la impotencia de la iglesia hasta el momento ha sido cómplice en este problema. Tenemos que decir que muchas veces la iglesia se ha sentido impotente hasta esta situación. Y como ellos mismos han llegado, se han sentido más rechazados, pues no quieren saber nada. Pero hoy te digo, en el nombre de Jesús, que viene el espíritu de Elías, que volverá el corazón de los padres hacia los hijos hacia los padres, para sanar todas estas áreas en las vidas. El espíritu de Elías sobre la iglesia, sobre nosotros. Amén. Por eso el Señor anuncia que vendrá el espíritu de Elías. Amén. Que tiene un poder restaurador. Pero conectemos, Elías derribó a los profetas de Baal y a Jezabel. Esa es la misión de nosotros hoy en día. Los Elías de este tiempo somos nosotros. Entonces, las oraciones por ese restablecimiento de la sexualidad en las personas son claves. Pero cuando muchos empiezan a llegar y la iglesia esté de verdad transformada, equipada y preparada para cambiar las vidas de estas personas, habrá una explosión espiritual y llegarán en masa a las iglesias para ser cambiados y dar testimonio. Ya está sucediendo. Amén. Hay esperanza para todo aquel que cree. Sigamos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de algunas cosas generales.
que trae la adoración a Baal, ¿sí? Que trae la adoración a Baal, y el juicio que viene por parte de Dios. Entonces Baal está sumando un nuevo frente con la decadencia homosexual, aún mezclada entre las iglesias, ¿sí? Porque hay iglesias que aceptan la homosexualidad pero no la transforman, no la sanan. Entonces por eso se está presentando esa locura. Pastores homosexuales que aceptan homosexuales, eso no es, eso es un antidiseño. Tiene que haber pastores que transformen homosexuales o este tipo de personas con el poder de Dios. Entonces, Dios ama tanto a estos homosexuales, lesbianas, LGBTIQ+, y todo eso, que los ama tanto que no va a escatimar, no va a ahorrarse nada de lo que sea necesario para ponerles en claro a estas personas, que no digan que no se les dijo, que la homosexualidad es abominación para Dios, pero que Él los quiere librar a todos de ello y de ese juicio que viene. Vienen muchos juicios de las naciones a causa del pecado. Ahorita estamos viendo, hemos visto a lo largo de la historia el huracán Katrina, el huracán tal cosa, bueno, todas estas cosas que estamos viendo, inundaciones, y uno dice, guay, ya nos tocó hasta en Bogotá, todo eso que uno dice, que de pronto actúa la misericordia de Dios. Señor, sí, la siguiente y la siguiente. Esa está bien, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas me llama mucho la atención que, por ejemplo, vino en una época, ¿se acuerdan del huracán Katrina? ¿Qué quiere decir Katrina? Quiere decir pureza y limpieza. Trae juicio muchas veces, Señor, para traer limpieza a las naciones. Y eso se está viviendo y se vivirá más seguido. Temblores, catástrofes. Y entonces dicen, ay, Dios, ¿cómo hace esto? No, el hombre lo provoca porque por su pecado trae juicio a la tierra. Pero esto pareciera ser como un juicio de Dios contra los pecados, la homosexualidad y demás perversiones. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Estos son avisos del amor y la misericordia de Dios, dando oportunidad para que en medio de un huracán o de cualquier otra catástrofe, la persona reconozca que apartado de Dios nada puede hacer y se arrepienta. Más que son juicios, pero no hay juicios sin misericordia. Entonces, la palabra del Señor nos dice en Isaías, amén. La palabra del Señor nos dice en Isaías 26, del 9 al 10. Isaías 26, del 9 al 10. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Mire esto, luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y sigue diciendo, eso es Isaías 26, del 9 al 10. Sí, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Ay, está mal la cita. Bueno, ahorita la corregimos. Ah, sí, ahí está, no, ahí está. Ya me estaba yo asustando. Porque luego hay juicios en la tierra, creo que esta es, no me dice aquí, pero bueno, creo que es la traducción viviente. Pero ahí dice, ¿no? Porque luego hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Es como la segunda parte del 9. Y luego el 10, pasa el 10 a ver. Se mostrará, ahí está, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Tremendo, ¿cierto? Eso está pasando. Pero Dios sigue mostrando sus juicios porque no hay juicios sin misericordia. Y los juicios vienen para oportunidad de arrepentimiento a los moradores de la tierra. Entonces, Baal
ocupa que el principado del monte de la familia está en la cima de ese monte, ¿sí? Y los demonios de entrada al rechazo son los jebuseos, ¿sí? O el espíritu jebuseo. El aborto y la homosexualidad son formas de culto que fortalecen a Baal y su meta es la desintegración de la familia. Su meta es la desintegración de la familia, porque él sabe que con eso producirá la desintegración de la sociedad. Desintegrada la familia, desintegrada la sociedad. Pero en los últimos días, el monte de la casa de Dios, o el monte del reino, o el monte de la iglesia, o el monte de la religión, lo destronará. Y nos encontramos en estos últimos días. Esta es nuestra labor de destronar a Baal. La siguiente diapositiva, amado. ¿Cómo vamos de tiempo? Es que no el reloj se me... Perfecto, gracias. ¿Vamos bien? Ok. Vamos a mirar el rol del ministerio en la familia, que dijimos son los pastores. El ministerio asignado específicamente a la familia es el ministerio de los pastores. Amén. Tienen una importancia grandísima y tranquilo. Los pastores deben comenzar a entender su llamado más. No quiero decir que no lo hayan entendido, pero tienen los pastores que tomar su asignación no solamente a estar dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sino a salir afuera. Eso es lo que está esperando la gente. Y eso es lo que está esperando Dios. Cuando los pastores tomen sus lugares de asignación adecuados, aclaro, no estoy diciendo que no la hayan tomado, pero viene un tiempo en que serán más conscientes, y ya lo están siendo, de salir afuera. Porque la iglesia es eclesía, asamblea. De llevar esa asamblea fuera de las cuatro paredes, que ya se está volviendo casi una frase de cajón, pero es verdad. Entonces, cuando se tome ese lugar, se adelantará mucho la toma del monte de la familia, porque los pastores se constituyen en las manos de la misericordia y gracia de Dios. Las manos que dan son sus manos, pero al mismo tiempo son las manos de Dios dando una caricia, dando un abrazo, dando una provisión, dando una ayuda, dando la mano para que alguien se levante. Porque en las manos Dios nos ha dado milagros y sanidades. Entonces, esto mismo hará que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios salga. Y entonces nos seguirán las sanidades, los milagros, las señales. Y muchos creerán. Entonces, la fuerza de un pastor no radica en que sea un buen administrador. Qué bueno que lo sea. Los pastores tenemos que aprender a ser administradores de la congregación. Nos toca que los gastos, que los egresos, que los ingresos, que esto, que lo otro, hay que organizar. El mismo gobierno lo exige. Y podemos llegar a entrenarnos como buenos administradores, eso está bien. Pero más que buenos administradores y organización de la iglesia y todo lo demás, que no digo que no se va a tener, el pastor es el corazón. Y debe tener el corazón de Dios preparado para dar la proporción del cuidado de Dios y del amor de Dios a las personas. Uno a uno. Porque cuando tendemos a ser muy administradores, generalizamos todos, y por eso hay iglesias donde la gente no puede ni saludar al pastor. Porque no alcanza. Si es que uno con 50 veces dice, ¿cómo hago? O con 30, era ya con 100, 150, 200, como van ustedes creciendo. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Delegar. Pero el pastor siempre debe tratar de llegar uno a uno. El cara a cara es algo. Si usted que no es capaz con 50, ¿para qué pide 100? Hágalo bien con esos 50 o con esos 10.
O con esos 15, la hermana hace, sí, es verdad. También eso implica que uno no caiga en ese proceso, ¿no? Entre más, porque también entre más gastos, más cosas, más, ¿sí? Más situaciones. Pero hágalo bien con los 10 que tiene, o con los 20, o con los 5. No se preocupe por los números. En otra palabra, no se preocupe por la cantidad, preocúpese por la calidad. ¿Sí? Y muchos, como les decía, llegarán, pasarán, saldrán equipados y cumplir su función. Entonces algún día en el cielo el Señor te dirá, mira, esa persona que tú ves allá sonriente y corriendo, por tu predicación se convirtió, aunque nunca lo conociste. Porque tu predicación en las redes hizo, o tú le dijiste y le enseñaste a otro y ese otro le habló al otro y otro. Hay cosas que no nos imaginamos. Entonces hay que llegar afuera. Muchos pastores tratan de hacer todo lo que necesita para administrar, para dirigir la iglesia. Por eso mismo nos fatigamos, nos cansamos, vivimos con estrés y muchos dicen renuncio. Y tú no puedes renunciar al ministerio. Qué pena con los que de pronto dicen eso. Pero no, el ministerio es una cosa, no, es que hasta aquí llego. Otros dicen, bueno, me jubilo a los 60, entonces yo ya estaría jubilado. Lo respeto, pero no lo comparto. Yo pienso que uno tiene que trabajar hasta el último respiro, hasta que Dios le dé fuerzas. Obviamente toca saber medir las fuerzas. Yo ya cumplí 60, ahí donde me ven parezco de 30, pero no soy el mismo que cuando tenía 30, como un amigo por ahí que está muy joven todavía. Va, vuelve, entra, sale, llega. Entonces, ¿qué pasa con los años? Mi esposa tiene un estudio y la pastora Ginette también va a hacer un estudio sobre las décadas. Ahorita vamos a empezar en la iglesia los viernes algo que Dios le dio a mi esposa y a la pastora Ginette, que lo están complementando, sobre cómo vivir cada década sin frustrarse y sabiendo que cada día trae su propio afán. Entonces uno mide fuerzas, pero muchos se desgastan, ¿sí? Entonces eso hace que los pastores se estresen, por eso muchos han terminado, Dios nos guarde, hasta suicidándose. Porque la administración le cayó encima, ¡pum! Las deudas, o sea, la gente misma es dura y dicen, no, ya viene el rechazo y terminan como no quiere Dios que terminemos. Entonces, cuando las iglesias estén más estructuradas espiritual que administrativamente, y con esto no digo que no tengan administración, pero cuando la estructura no sea del hombre, sino del cielo, cuando la estructura sea completa de Dios, se van a descubrir y comisionar muchos más pastores que no van a estar agobiados con la responsabilidad de las finanzas. Y por lo tanto esos pastores serán tipo Juan el Bautista, no convencionales. Y saldrán al mismo desierto a anunciar la palabra del Señor y abrir camino y anunciar la segunda venida de Cristo. Ese es el Juan el Bautista de estos tiempos. Por eso no será acorde a lo que muchos creen y dicen, pero estarán pastores en los escenarios deportivos, entrenando muchachos a que aprendan a jugar fútbol, pero llevándole la palabra del Señor en un campo de fútbol. Y entonces muchos dirán, como no tienen la congregación, como esto, no, ese no es un pastor. Y eso hace doler el corazón de Dios. Como está en los buses, como está en las plazas, ¿ese qué pasa? Ese no. Y resulta que Dios va a empezar a hacer unos llamados rarísimos. Y ya lo está haciendo. Unos diseños de Dios para este nuevo tiempo. Porque cada vez que Dios trae algo así, es porque el Señor está abriendo nuevas oportunidades y Dios no cambia. Él es inmutable. Pero las formas de hacer las cosas sí las puede cambiar, porque Él es sabio. De acuerdo a los tiempos y a los escenarios. Entonces serán pastores libres para amar las ovejas sin preocuparse por el sueldo, por la remuneración o por decir entre más tenga, más tengo.
sino que serán libres, porque no hay nada más abominable para Dios que un pastor interesado en las finanzas, asalariado. Y eso lo dice la palabra en Juan 10, nos habla del asalariado, ¿cierto? Hay una razón, Señor. Así es. Amén. Amén, mi hermano. Amén, mi hermano. Gracias por el aporte, así es. Entonces, hay una razón también que yo les voy a decir, y de pronto a muchos les va a rascar algo, pero no sé, tengo que decirlo, pues yo creo que aquí entendemos ya. Otra razón por la que nosotros somos débiles pastoralmente es que hemos segregado, discriminado o limitado a las mujeres para que desempeñen el papel de pastoras. Lo tenía que decir y lo dije, con todo el respeto a los que no lo comparten. Pero esta es una razón que está debilitando el ministerio pastoral, de gente que tiene todavía metida en la cabeza que la mujer no puede ser pastora, cuando los ministerios no se dan en el cuerpo, ni mucho menos en el alma, sino en el espíritu. Son dones, regalos del Señor, y Él determina quiénes somos nosotros para decir que porque es que no sé qué, que no. Porque no hemos entendido ese llamado y eso limita. Y las mujeres se han sentido rechazadas. A otra cara de la moneda es que ya también las mujeres se dejan empoderar de Jezabel. Y entonces dicen mujeres empoderadas, pero de Jezabel, no del Espíritu Santo. Y entonces sacan del altar a sus maridos y hasta los ponen en disciplina. Yo sé de esos casos, hermano. Mire, lo que yo les hablo no es, son cosas que han llegado a mi vida. Supe de un pastor que la esposa tomó las riendas de la iglesia y lo primero que hizo fue poner al pastor en disciplina. Y entonces, cambio de roles, ahí está Jebuseo. Pero muchas mujeres las encajan, le dice usted, hermanita, vea, usted es buena para la intercesión y para cuidarme los niños. Eso está bien, porque la mujer tiene un don de Dios. Pero ¿quién dice? Muchas mujeres tienen el don de la crianza, y al tener el don de la crianza, la mayoría de las mujeres, pues tienen el don pastoral, porque el pastor es un criador, cría, ¿sí? O sea, cuida, sustenta. Entonces, cuando reconozcamos la función de la mujer en el área pastoral, vamos a tener una iglesia que representa mucho mejor el corazón de Dios, nuestro buen pastor. Porque el pastor es el corazón de Dios. Los pastores debemos infiltrarnos entonces en la familia, porque Jebuseo se infiltra y nosotros a veces dejamos eso ahí. Pero resulta que debemos llegar al monte de la familia en todos los sectores de la sociedad. Usted puede ser llamado a fungir como pastor para traer impacto a un lugar específico, a una familia específica, a un área específica. Y muchas veces tendrá que llegar y salir allí. Su tarea específica entonces es desplazar a los jebuseos a través de la sanidad, la redención, la aceptación de Cristo a todas las gentes, a donde quiera que usted vaya y se encuentre y Dios lo envíe, con el poder del Espíritu Santo. Por eso los pastores son importantes en las áreas sociales. ¿Sí? Ahí bueno, hay unas gráficas que implican algunas cosas, ¿sí? Sobre algunas, son solamente una gráfica. Pero una de las áreas propias de la necesidad es la labor social. Toda iglesia debe tener labor social y debe propender por ello. Cuando, por ejemplo, vemos áreas de gobierno o áreas de funciones o entidades sociales o gubernamentales, vemos departamento de servicio a familia, por decir algo, comisarías de familia, como trasladándolo un poquito más cercano,
juzgados de familia, ¿sí? De infancia, adolescencia, todo esto, allí debería haber pastores. Y su púlpito, señora, amén. Y su púlpito deberían ser esos estrados. Hombres y mujeres de Dios administrando la justicia de Dios. Pero la iglesia se ha desplazado de ahí. Entonces en este tiempo Dios está formando hombres y mujeres con sabiduría e inteligencia para llegar a los estrados judiciales y ser hasta jueces de familia. Por eso mire que se están abriendo oportunidades. Jueces de paz. Si nosotros tenemos la oportunidad y el llamado, yo tengo amigos pastores que ahora son jueces de paz. Tengo un amigo pastor que es juez de paz y ha trabajado siempre mucho por lo social. Y ahorita nos lo nombraron director general de desarme de pandillas a nivel distrital y va para nivel nacional. El hombre está amenazado, le toca andar con chaleco antibalas, bueno, todo, pero tiene pasión por lo que está haciendo. ¿Sabe qué le tocó hacer a ese pastor? Y ustedes se van de pronto a sorprender, y yo le doy la cobertura a él, además. ¿Sabe qué le tocó hacer a ese pastor amigo? Poner una pareja de pastores en la iglesia, de delegar, salir de esa, para salir a hacer lo social y lo que tenía que hacer. La misma policía le dijo, pastor, por seguridad y todo, no frecuente mucho la iglesia, porque le pueden hacer un seguimiento y usted pone en peligro a una comunidad. ¿Qué le tocó? No le fue fácil. ¿Sí? Entonces no le fue fácil, pero hoy en día vemos que eso lo permitió el Señor, lo movió y está haciendo unas cosas que si se hubiera quedado ahí en la iglesia, muy bonito y todo, y muy bueno, pero no estaría trascendiendo a nivel distrital, haciendo que muchos muchachos se desarmen, no solamente entregando un cuchillo, porque algunos llevan eso y la entregan y vuelven y cogen otro, pero se logra que desarmen su corazón y su vida. Estuvimos hace poco en un desarme con él. Y los muchachos entregaban, bajaban y entregaban una mesa, en una mesa, en una mesa. Eso cuando nos dimos cuenta, yo no sé cuántos cuchillos, salieron como 5 pistolas, 5 revólver, bueno, yo ni conozco casi de armas. Pero alguien pasó y dejó un papelito en la mesa. Entonces estábamos ahí con el comandante de la área de policía, coronel, y él se acercó y cogió el papelito y lo abrió. Y lo impactó tanto que lo abrió así y le dijo al camarógrafo, tómeme la foto con esto. El papelito lo escribió alguien, unos muchachos o la muchacha, dijo, mi principal arma es el amor. Entonces en medio de todo eso, yo sé que Dios le habló a ese hombre y que nos impactó eso. Ella no tenía que entregar nada, simplemente en un papelito arrugado, escribió eso y lo dejó ahí. Entonces mi principal arma es el amor y no lo puedo entregar, porque está en mí. Eso nos enseñó mucho. Ahora, debemos involucrarnos, hermanos, en los escenarios de este tipo, porque es una asignación, siempre y cuando Dios se asigne a hacerlo. Yo no estoy asignado para ir a ser jefe de desarme a nivel distrital, no, yo sé que no. Pero puedo apoyar a ese pastor como capellán o como pastor cuando sea necesario, pero no me va a poner al frente porque no es mi asignación. Pero él sí tiene esa asignación. Entonces Dios te mostrará asignaciones donde puedas estar. Por eso, es más, aquí en la misma clase, yo me doy cuenta que hay gente, hay abogados, hay psicólogos, hay profesionales que valen muchísimo dentro de la iglesia. Todos esos llenos del Espíritu Santo, vamos a orar para que se abran puertas y allí se pueden posesionar en este monte los hijos de Dios. Entonces se requieren verdaderos pastores no asalariados. Amén. Se requieren pastores no asalariados para esta encomienda de la infraestructura social de la nación. Pero Dios puede, como lo decía el hermano ahora, el pastor, Dios es el que provee todas las cosas. Estos son los llamados Elías de este tiempo para que entren en ese ámbito y comiencen a traer el reinado de Dios. Jueces, por eso la palabra también tiene un libro de los jueces. Jueces juzgan, jueces a los que se les concede una injerencia en la familia, jueces que servirán
mejora el reino si los juzgados estuvieran llenos de hijos e hijas de Dios, juzgados, llenos de hijos de Dios, comisarías de familia, sitios, tribunales, llenos de hijos e hijas de Dios que entiendan los caminos del reino. Porque solo los jueces llenos del Espíritu Santo pueden tener el instinto adecuado para administrar justicia y administrar piedad, verdaderamente. Entonces necesitamos jueces que sepan que Dios realmente los considera pastores y que están dispuestos a traer su luz en este sentido. Ya para terminar, porque ya serán las 10, ¿o falta cuánto? Apenas. Sigamos a la siguiente, 8, dice la hermana. No, 10. Siempre hemos visto la cima, ¿cierto? Mire el monte, ¿sí? Para vean la ilustración, porque vamos a ver los niveles del monte así rápidamente. Cima, falda, o ladera, pie o base. Entonces haga cuenta que ese es el monte de la familia. En la cima, ahí está Baal y los jebuseos. ¿Quiénes están en la falda, ladera, pie o base? Entonces, en los niveles del monte, Baal y los jebuseos son las influencias que están ahí, en la cima. Las leyes que gobiernan las relaciones familiares se encuentran ahí en la cima. Por eso es importante entrar a esos juzgados. Las leyes son importantes, obviamente, porque representan la aprobación del gobierno hacia las conductas de las personas. Pero las leyes que emita el gobierno hacen responsable al gobierno ante Dios. Es decir, cuando un gobierno aprueba leyes abortistas, le rendirá cuentas a Dios por el pecado de la nación. Porque está como gobernante promulgando que la gente peque. Y esos gobernantes, si no se arrepienten, imagínense a dónde van a dar. Todos los que promulgan el aborto y que allá en el Congreso se agarran y que esto y que lo otro y que como sea, el juicio es verdad. Y tendrán que dar cuenta a Dios. Por eso necesitan hombres y mujeres en esa cima, hombres Elías, mujeres Elías, hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Porque algunos abortos, por ejemplo, se realizarán de una forma, haya ley o no haya ley contra ello. Siempre se realizarán. Pero otra cosa es aprobar la ley para dar puerta abierta a que todo el mundo aborte. Deliberadamente y ahora aún hasta los 9 meses. Asesinos. Y si no se arrepienten, darán cuenta a Dios. Si un gobierno no establece ninguna norma de justicia, entonces el gobierno es responsable por el pecado de las personas. Por eso, las leyes y ordenanzas de la familia, y por extensión a aquellos que tienen el poder de cambiarlos, se asienta en la cima del monte. Las leyes y ordenanzas de la familia. Entonces, para derrocar a Baal por completo y tomar este monte, tendremos que traer la influencia de Jesús al Tribunal Supremo. Nosotros representamos al cielo. Hay otros juzgados, comisarías de familia y demás que también están ahí en ese monte, pero ya podremos decir que están en la falda o ladera en el término medio, que son directos considerables en aspectos familiares. Ahí también es importante llegar. En esas, por ejemplo, casas de paz que establece el gobierno, espacios de participación ciudadana donde los hijos de Dios puedan hacer impacto. Todo eso hay que buscarlo porque somos luz en medio de las tinieblas. Y en el nivel más bajo del monte, en el pie o base, se encuentra la presencia del pueblo de Dios, los pastores en cada segmento y fibra de la sociedad. En este momento estamos en la falda no, en la base, en este momento. Pero Dios quiere que ascendamos a la falda y a la cima. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muchas veces podemos, amén, muchas veces podemos ser voluntarios. Por ejemplo, yo soy capellán y eso incide en cierta manera en la labor social, en las cosas, pero tengo que llegar a avanzar más para llegar a ser un capellán, por decir algo, de una institución familiar donde pueda incidir con reino a todas esas personas que sean influenciadas.
Ya nos queda muy poquito tiempo, de todas maneras, pasemos la siguiente y ya cerramos. Cómo la Biblia, este material les va a llegar, la Biblia habla de la familia como tal, la palabra familia 123 veces y la palabra familia 174 veces, familias. Entonces familia y familia está implícito en la palabra del Señor. El Señor establece que Él es el Dios de las familias. Incluso la misma Trinidad refleja una familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces el Padre y el Hijo y el rol que tiene el Espíritu Santo al mismo tiempo prepara a la novia para el hijo, a la esposa para el esposo. Entonces todo está implícito en la familia. El Señor dice en su palabra que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Dios en su santa morada hace habitar en familia a los desamparados. Familia. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Salmo 68, 5 al 6. Entonces, todos somos solitarios por naturaleza, ¿sí? Pero el Padre nos ha puesto en una familia para hacernos fructíferos. La familia es para que demos fruto, no para que nos aplaste. El individuo más excelente sobre la tierra no puede decir yo no necesito una familia, necesito un contexto familiar. Entonces los Elías de este tiempo recuperarán y revelarán la belleza de la familia, los corazones de los padres y sus hijos se tornarán unos hacia otros. Por eso dice en Malaquías 4, 5, 6, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por lo que has hablado a nuestra vida en este día. Imparte de tu Espíritu Santo, de tu poder y tu palabra en cada uno de nosotros, tus hijos, para realmente cumplir con el propósito que tú nos has llamado en el monte de la familia y en los demás montes. Tráenos de tu Espíritu Santo y bendigo a cada uno de los amados que han estado en esta formación de manera presencial y también virtual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apóstol.